como encontró Jaime Saavedra también. Sí, tiene que seguir el camino, eso es importante, porque los países que han conseguido mejorar su educación han tenido trabajo de décadas, de 2, 3 y hasta 4 décadas, con una consistencia en las políticas. Es importante que las políticas se mantengan consistentes, ¿ya? Entonces, además, las políticas que ya tenemos en pie, que ya tenemos andando, están dando frutos, están dando sus primeros frutos. Es importante mantenerlas, ser consistentes, ser perseverantes en ellas, porque esto va a requerir un plazo aún mayor a lo que va a ser el mandato de esta ministra. Digamos que esta ministra se queda por los próximos 4 años y medio de este régimen. Lo que nuestra educación requiere de consistencia en políticas todavía tiene que ver con 2 y hasta 3 décadas de trabajo adicional. El Banco Interamericano de Desarrollo, justamente cuando salieron los resultados de la prueba PISA, dijo exactamente eso. Si es que las tendencias se mantienen, en Perú necesitaríamos algo así como entre 21 y 24 años para poder llegar al promedio de la OSD. Entonces todavía hay mucho trabajo por delante. Claro, y en estos 4 años y medio que le resta como ministra de Educación, esperamos, por supuesto, ¿vamos a seguir mejorando si es que sigue los mismos planteamientos, los mismos lineamientos? Sí, sí, esperemos que sí, es la intención. Todos vamos a apoyar en esto, es lo que hace el sector educación, todos apoyar en ese gran objetivo, lo que tiene que ser el objetivo nacional, mejorar la calidad de nuestra educación, tanto del segmento público como del segmento privado, te decía. Y te decía que el segmento privado de la educación es grande y viene creciendo y necesita algunos ajustes en su regulación. Necesita algunos ajustes en su regulación y también necesita alguna revisión de sus mecanismos de financiamiento. Hay una institución que se llama Ojo Público, que sacó unos estudios muy sesudos, muy detallados, muy minuciosos de, por ejemplo, de qué tamaño son las detracciones tributarias que recibe el sistema educativo privado. Y son bastante grandes. Resulta que año a año, más o menos, ellos reciben como medio punto porcentual de PBI de detracciones, de beneficios tributarios. Todos los peruanos necesitamos un poco más de información acerca de qué pasa con estos beneficios tributarios. Están sujetos a ciertas condicionalidades, como de reinversión en infraestructura o en becas, pero necesitamos un mejor uso de ese dinero. Son dineros públicos que van a instituciones privadas con fines de lucro. Deberíamos hacer una veeduría mucho más concreta y cercana a esos fondos. Y la censura del exministro Saavedra también tuvo eco en el extranjero, ¿no? The Economist también señaló que era un pequeño suicidio lo que había pasado en el Perú, en nuestro país. ¿Qué opina usted? The Economist saca esta columna el jueves. Hoy el New York Times saca una columna también. Alberto Vergara ha escrito una columna muy importante, muy diciente de cómo es nuestra situación y cuánto necesitamos trabajar en la institucionalidad de nuestra democracia en general, ya no solo de la educación en particular, sino de toda nuestra democracia. Cuán importante es sentirnos representados por las instituciones democráticas. De repente una gran cantidad de la población en el país no se siente bien representada por lo que el Congreso ha hecho esta semana. Tenemos que comenzar a revisar qué tanto nos sentimos representados, cuáles son los mecanismos que aseguran una democracia viva, institucionalizada, activa, que no significa solamente ir a elecciones periódicamente, sino que activamente todos podamos participar de una mejor democracia. ¿Qué otras líneas debe seguir la nueva ministra? Bueno, las líneas en las que viene trabajando el Ministerio y estimo yo van a seguir son estas 4 de gestión, infraestructura, aprendizajes, y aquí la cuarta que es fundamental y es muy importante, la carrera docente. Necesitamos seguir mejorando la carrera docente para que cada vez más suceda que los jóvenes más talentosos, aquellos que de quinto de secundaria están pensando qué estudiar, opten por la carrera docente y no necesariamente vayan a otras carreras donde obviamente son muy bien remunerados, en las ingenierías, las matemáticas, la medicina, y que los jóvenes talentosos decidan ser docentes. Para esto necesitamos que el estatus de la profesión docente mejore con mejores salarios, mejores condiciones, una carrera mucho más meritocrática. Todo esto se consigue después de mucho esfuerzo, después de mucha perseverancia. De lo que se trata es de perseverar en estas líneas. Señor Ñopo, si me acompaña vamos a ver precisamente esos instantes en que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, pues toma juramento a la nueva ministra, a la flamante ministra de Educación, Marilu Martens. Adelante. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Marilu Doris Martens Cortés. Regístrese, comuníquese y publíquese.
firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma del señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Juramentación de la ministra de Estado en el despacho de Educación de la señora Marilú Doris Martens Cortés. Ciudadana, no hay necesidad de ponerse ahí. Ciudadana Marilú Martens Cortés, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que el Estado os confía de ministra de Educación de la República del Perú? Sí, juro. Gracias, si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Ahí hay un hecho anecdótico que al parecer la flamante ministra quiere arrodillarse, ¿verdad? Pero el presidente le dice, no, no es necesario que lo haga, ¿no? No hace falta, pero después se arrodilla, mira. El siguiente gesto me parece también diciente y es bien importante. Jaime Saavedra se acerca a la nueva ministra a saludarla efusivamente. Ahí está. Y paso siguiente también el presidente saluda efusivamente al ministro Saavedra, al ex ministro Saavedra. Levanta los brazos de ambos. Ojalá esa continuidad que refleja el gesto se dé. Por lo que te decía, es importante mantener consistencia en las políticas. Los cambios que van a suceder no son inmediatos. O sea, cambiar el estatus de la profesión docente toma mucho tiempo. Que los nuevos jóvenes comiencen a identificar la docencia como una opción de vida va a tomar bastante tiempo, va a tomar muchísimo tiempo. Entonces necesitamos mucha continuidad. Hay quien hace la referencia a esta de que manejar el sector público, la educación en este caso, es como manejar el Titanic. Cualquier golpe de timón toma mucho tiempo después en traducirse, en implementarse. Por eso es que las decisiones también tienen que ser muy pensadas, muy sesudas. Y aquí también es donde entra aquello de no basta con una cabeza, no basta con un ministro, de lo que se trata aquí es de conformar un equipo de trabajo. No hay que abandonar el barco, como dicen. No hay que abandonar el barco y hay que trabajar en equipo para que la consistencia de las políticas se mantenga. Eso es fundamental. Claro, también la flamante ministra debió cumplir también un perfil muy importante, ¿no? Vamos precisamente a conocer un poco más del perfil de la flamante ministra Marilú Martens. Adelante. Ahí tenemos a la nueva ministra, a la nueva flamante ministra de Educación, Marilú Martens. Ella es educadora de profesión, tiene una maestría en psicopedagogía en la Universidad Andrés Bello de Chile, diplomado en enseñanza para la comprensión por la Universidad de Harvard, diplomado también en preparación de tutores por la Universidad de Harvard y fue la primera directora general y directora académica del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, fundado en el año 2010. ¿Qué me puede comentar de este perfil, ¿no? Porque también tenemos ahí más que dice de su perfil. Se ha desempeñado como vicerrectora de Innovación y Calidad de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, es miembro del Consejo Consultivo Comité Estratégico Nacional de Educación de IPAE y además fue directora del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación, CAFES. Señor Ñopo, ¿qué opina de este perfil? Ahí está la combinación a la que me refería, experiencia en el sector público, experiencia en el sector privado. Yo la he visto trabajando en el sector privado estos últimos 2-3 años, donde ha estado a cargo de la DIGES, la Dirección General de Servicios Especiales, dentro de la cual están los colegios de alto rendimiento, los COR, que son estos colegios que aglutinan jóvenes talentosos de diversos lugares del país y en unos espacios especiales les dan una educación conforme a sus niveles de avance, digamos, conforme a su talento, una educación especial. Marilú Martens es una apasionada de esta intervención, trabajaba con mucho ahínco, con mucha convicción acerca del rol de estas
estas nuevas oportunidades para chicos talentosos. Esto es bien importante. Y que a propósito se ha anunciado que a partir de marzo del 2017 cada región va a tener uno de estos colegios, ¿verdad? Y esto viene creciendo, ¿no? Esto viene creciendo. Comenzó uno aquí en Lima, en Huampaní, el COAR, presidente de la República. Han ido creciendo. El objetivo pronto se va a llegar a cumplir. El objetivo es que exista uno por región, ¿sí? Y bueno, estos son los colegios de alto rendimiento y esta es la DIGESE, que maneja una fracción de la gestión del ministerio. Ahora el reto se multiplica por un orden de magnitud bastante alto, por 100 o por 200. Ahora el reto es llevar las riendas del sector, que como te decía es 1/5 del presupuesto nacional, 4% del PBI. Si combinamos esto con el 2,5% del sector privado en la educación, resulta ser algo bastante grande, mucho más grande, el Titanic al que me refería. Claro, y es la base del futuro del país, que es la educación, ¿verdad? Ahora, usted también señala que es muy importante que capacitar a los alumnos para que sean docentes. Ella también ha recibido un diplomado para capacitar a tutores. Sí. Eso es importante también. Claro, ella conoce la profesión docente, es una persona de dentro de la profesión. Esperamos que estos sean elementos importantes para que mantenga esta línea de fortalecer el estatus de la profesión. Esto no es sencillo, ¿ya? Esto no es sencillo porque hoy el salario de un docente está por debajo del salario de 80% de la población de profesionales y técnicos en este país. O sea, si tú al azar escoges 100 profesionales y técnicos, resulta que 80 de ellos van a ganar más que un docente. Así de bajo está el salario de los docentes. Entonces, atraer un buen docente es súper difícil, es ultra difícil, porque sus salarios no compiten en el mercado. Mejorar estos salarios, dado que el número de docentes es tan alto, mejorar estos salarios es una tarea bien grande, bien grande. Puede costarnos entre 1 y 2 puntos adicionales del PBI por cada año. Bueno, pero también si no se capacita al docente, es lo mismo que nada, no se puede superar. Claro, el centro de la calidad de un sistema educativo está en la calidad de su recurso humano, en este caso los docentes. Señor Ñopo, también, si me permite, tenemos en la línea telefónica al congresista del APRA, Mauricio Mulder, para que nos dé sus impresiones ya tras la juramentación de la flamante ministra de Educación, Marilu Martens. Señor Mulder, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad no tengo mucho que decir, pero me parece bien que se trate de una persona vinculada a la educación. Creo que las personas que han ejercido la docencia a lo largo de su vida y tienen vocación en ese tema son mucho más aptas que administradores simples a la hora de tener que tomar decisiones en el Ministerio de Educación, pues porque se trata de un compromiso sumamente delicado, difícil para el papá. Justamente una gran vocación de servicio. No es un tema en el que administrativamente se puedan resolver las cosas. No es un tema solo de recursos. Se acaba de demostrar en la gestión del señor Saavedra que ha tenido más recursos que ningún otro ministro en la historia y muchas veces esos recursos no se podían aplicar, no se podían ejecutar en su totalidad. De manera que es un tema mucho más integral de concepciones y esperemos pues que la señora Martens pueda perfectamente asumir el rol tan complicado de hacer una auténtica revolución educativa en nuestro país. ¿Qué le parece el perfil de la flamante ministra? A eso me refiero, que como se trata de una persona que viene del mundo de la educación, es una docente graduada y es una persona que se ha preocupado siempre por cultivarse en materia de tendencias educativas, es un cuadro que me lleva a una situación de optimismo con respecto a lo que se puede hacer más adelante si es que se mantienen los cánones de una auténtica reforma que no solamente es de infraestructura sino también de contenidos que se necesita en el ámbito educativo en nuestro país. El señor Saavedra era una persona de condiciones importantes, eso no se puede negar, pero siendo un economista que había trabajado esencialmente en un banco y en un banco de desarrollo, no parecía un perfil adecuado, por lo menos desde nuestro criterio, para un ministerio como el de Educación, en donde se necesita mucho mayor vocación docente y el conocimiento del trabajo de los docentes, como lo está señalando su invitado, que hay que saber cómo es que un docente sufre en nuestro país, sobre todo desde entidades públicas, con
como para ponerse la camiseta del sector de educación. Ahora, ¿qué lineamiento debe seguir o qué debe cambiar en todo caso la flamante ministra para conducir la cartera de educación? Debe tener un adecuado nivel de combinación entre el gasto en infraestructura más el intercambio de políticas educativas más progresistas. El ministro Saavedra hizo muy poco en materia de infraestructura. Se han quedado pendientes los colegios emblemáticos, la infraestructura educativa de la primaria y del sector infantil. Todavía es muy pobre, sobre todo en el área rural. Y no se han establecido los lineamientos adecuados de una auténtica revolución en materia de una currícula adecuada a nuestra historia, al pensamiento común peruano y que conlleve distintas cátedras que en este momento son bastante debilitadas en el ámbito de la historia, en el ámbito del conocimiento de la sociedad. Hay todavía bastantes deficiencias en materia de enseñanza en nuestro país y creo que pensar que las cosas se pueden simplemente mejorar con infraestructura sería en ese sentido un error. Entonces por eso se trata de encontrar una adecuada combinación de ambos elementos, los elementos de fondo de la educación combinados con la infraestructura necesaria, que es ineludible. Y la mejora en el sueldo de los maestros y su capacitación también debe ser un punto principal de trabajo. Y yo creo que ese es uno de los aspectos positivos que han quedado históricamente en los últimos años en el país, en el sentido de que la carrera pública magisterial es la que va a ir mejorando los sueldos de los maestros, porque la meritocracia se convierte en un elemento fundamental para que ese sueldo mejore, y no la visión sindicalista llamada clasista, en el sentido de que profesor bueno o profesor malo todos tenían el mismo sueldo y se obtenía simplemente con la lucha sindical y no se fomentaba la meritocracia para que los profesores, aquellos que tienen una acendrada vocación, puedan destacar y al mismo tiempo ser incentivados con mejores sueldos. Eso se tiene que continuar de todas maneras. Y en cuanto a la educación, la investigación, debe... ¿Perdón? Sí, en cuanto a la investigación en la educación para los alumnos, debe mejorar, debe ampliarse, debe tener... ¿Cómo debe trabajarse Sin este duda, tema? pero mire, ese es un tema que tiene que ver con la infraestructura, porque la capacidad de investigación en distintas áreas mucho depende también de una infraestructura adecuada, por ejemplo, bibliotecas, acceso a fuentes de internet en zonas donde no necesariamente existe, sobre todo en áreas rurales, y acceso a información que no es la información común que está en los libros de texto de las escuelas, sino en libros especializados. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, mucho más énfasis tienen las universidades, que son justamente centros de información. Y lo que ha ocurrido es que las universidades públicas no solamente no han tenido ningún tipo de incentivo en la última ley de presupuesto, sino que se les está dando menos recursos que los que se les dio en el año 2015 y no van a poder estar en los estándares que se necesita para que, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, la San Agustín de Arequipa, puedan encontrar los mecanismos de licenciamiento que la SUNEDU le da. Yo creo que la siguiente tarea es devolverle a la SUNEDU la autonomía para que sus miembros provengan del mundo universitario. Así como estamos poniendo a una ministra que es del mundo de la educación, bueno, hay que poner en la SUNEDU a integrantes de esa agrupación que provengan del mundo universitario, profesores, estudiantes, trabajadores o lo que fuera, pero que conozcan la vida universitaria y a partir de allí se pueda justamente procesar los reclamos que las universidades públicas tienen, que son las principales afectadas de la famosa ley de la reforma universitaria, que en realidad es una ley que termina favoreciendo a las universidades privadas y haciendo que las universidades públicas no tengan condiciones de competitividad frente a ellas. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, congresista, ahora por parte del Parlamento, ¿ustedes van a pedir conversar con la flamante ministra de Educación, para conocer sus planteamientos o van a esperar? Obviamente, sí. No, obviamente. La ministra sabe que uno de los foros sustantivos de exposición de su plan de acción está en la Comisión de Educación del Parlamento.
Allí es donde los parlamentarios especializados en esos temas empiezan a volcar sus puntos de vista y ella los toma en cuenta para ir diseñando su esquema de trabajo. El hecho de que los ministros vayan al Parlamento es un hecho que podríamos llamar de vida cotidiana de los ministros. Claro. Hay ministros que creen que ir al Parlamento a hablar es perder el tiempo, cuando en realidad lo que están haciendo allí es construir las fuentes de las tomas de decisiones posteriores, en la medida en que van exponiendo sus puntos de vista, van recogiendo puntos de vista de otros y van haciendo mecanismos de consenso general. Es mucho más fácil después que las políticas cuajen a nivel nacional, y creo que eso permite que haya mejor capacidad de diálogo entre las distintas fuerzas. Entonces, sin duda, la Comisión de Educación va a tener que sesionar en el tiempo del receso, por lo menos para recibir a la ministra y empezar a hacer los lineamientos básicos de trabajo. Ok, muchísimas gracias, señor Mulder, por esta comunicación. Gracias. Con Canal N conversábamos con el congresista del APRA, Mauricio Mulder. Señor Ñopo, ¿qué le ha parecido los comentarios del congresista Mulder? Me gustaría precisar varios, porque hay bastante desinformación. Mira, el señor se refiere a algo de los recursos que han aumentado recientemente. Efectivamente han aumentado, pero hay que poner esto en perspectiva. Hoy, ¿cuánto gastamos nosotros en educación? Gastamos $1.200 por estudiante por cada año. $1.200. ¿Cuánto gasta Colombia? Colombia gasta 2.400, el doble. El doble. ¿Cuánto gastan Chile y México? Chile y México gastan 3.600, el triple. Entonces, si es que nuestros vecinos, digamos, nuestros competidores cercanos invierten en esas magnitudes, es imposible que podamos llegar a tener una educación de calidad frente a estas magnitudes. Entonces, ser tan rápido, ¿no? Claro, mejorar la inversión, aumentarla y mejorarla resulta fundamental, resulta importantísimo, y esa es una senda que tenemos que mantener, tenemos que seguir. Necesitamos aún inyectar muchísimo más recursos a la educación. Te decía, mejorar los salarios de los docentes resulta fundamental. Y esto nos va a costar entre 1 y 2 puntos del PBI para cada año. Y aquí también es importante anotar que si nosotros miramos en una perspectiva histórica, ¿qué pasó con los salarios de los docentes en los, digamos, últimos 50 años? Estos han caído en su poder adquisitivo más o menos entre 2 y 3 veces, ¿ya? Han caído notablemente. Pero ¿cuáles son los periodos en los que más cayeron? En los periodos del gobierno del APRA. En los 2 periodos en los que el APRA gobernó son los de mayor caída real de los salarios. Claro, porque habían protestas, huelgas. ¿Este año 2016? No, ni siquiera el año 2016. 2016, 2015, 2014. El último quinquenio fue bastante tranquilo en términos de la relación con el SOTEP, especialmente en los últimos 3 años. Porque hay una senda creciente bien importante de los salarios de los docentes y una relación de trabajo que ojalá se mantenga también. Eso es muy importante. Bueno, el señor y quería comenzar algo también sobre la SUNEDU. Y esto es importante que quede también. Nosotros hemos tenido una Asamblea Nacional de Rectores que durante décadas ya demostró que no funciona. La autorregulación no funciona, ni aquí ni en ningún lugar. Necesitamos entes externos que regulen el sistema educativo. ¿Y esa es la SUNEDU? Esa es la SUNEDU. ¿Qué debe mejorar en la SUNEDU? Hay detalles que mejorar, claro que sí. Por ejemplo, se habla de esta edad de jubilación de los profesores, ¿no? De repente es muy baja y de repente necesitamos que mucha sabiduría de estos profesores se mantenga en las universidades y pensar en cátedras de profesores eméritos, que los profesores se queden más tiempo en las universidades. Sí, claro que sí. Y en cuanto a los universitarios... En cuanto a los universitarios, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué debe haber en cambio a los universitarios, ¿no? Para que ellos también pues sean parte del futuro del país, no solamente en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Sí, y aquí es bien importante porque tanto la SUNEDU como la ley tienen muy poca injerencia en lo que se hace académicamente en las universidades. La regulación no era sobre lo que se hacía en las universidades. Cada universidad va a ser absolutamente autónoma en decidir sus contenidos, en decidir sus estándares académicos, digo, ¿no? En decidir los requisitos de admisión de sus estudiantes. Esto es importante también, respetar la autonomía de las universidades que está y debería mantenerse. Bueno, ahora le comento que más temprano Lourdes Flores Nano también conversó por este tema de coyuntura, ¿no? Que era el cambio en el ministerio, la censura del exministro Jaime Saavedra, y vamos a escuchar sus declaraciones a continuación. Me permito señalar que el fujimorismo
muestra su fuerza, pero no gana respeto. Hoy un congresista de la República dice que los partidos muestran músculo. Lo que pasa es que el Congreso no es un gimnasio. En consecuencia, lo que necesitamos es serenidad. El fujimorismo no se prestigia con esta censura. Puede haber tenido razones, como yo creo que hay razones para pedirle al nuevo ministro de Educación que juramentará esta tarde que camine en una dirección correcta. Yo creo que hay cosas muy positivas que hizo el ministro Saavedra y creo que hay errores flagrantes, particularmente en el tema de la educación universitaria. No estoy de acuerdo en volver a la vieja NR, pero si usted... Yo creo que hay que avanzar sobre lo que el ministro Saavedra deja como legado, porque hay cosas importantes que ha hecho, ha encaminado ciertas cosas hacia adelante, pero me parece que hay que pensar algunas cosas de otra manera. Ojalá el ministro de Estado que lo sustituya, no sé quién será, lo sabremos esta tarde, sea un ministro que dé continuidad a las buenas cosas y que corrija dialogando con las fuerzas políticas y con los actores. El sector privado educativo en nuestro país es muy importante. El ministro Saavedra tenía una voz muy crítica frente al sector privado de la educación y yo creo que el sector privado de la educación es muy importante, pero hay que manejarlo con prudencia, con responsabilidad y sobre todo garantizando calidad. ¿Qué nombre daría usted para el puesto? Sus impresiones sobre las declaraciones de Lourdes Flores Nago. Yo coincido bastantemente con lo que acaba de decir, ¿no? El sector privado es muy importante, claro que es muy importante, pero hay que también reconocer que es bien heterogéneo, es bien distinto, es bien heterogéneo dentro de sí. Así como existen instituciones de altísima calidad, existen instituciones que deberían ser reguladas muy minuciosamente. Te cuento, desde el 2007 existen mediciones de los aprendizajes de los estudiantes. Y en el 2007 los niveles promedio de las instituciones privadas estaban por encima de las instituciones públicas. Esto ha venido cambiando notablemente en estos 8 años, en solo 8 años, al punto que al año 2013 ya estaban igualadas. Y hoy, 2016, el desempeño promedio de las instituciones públicas supera al de las instituciones privadas. Obviamente, mirar promedio tras promedio, promedio contra promedio es limitado, hay que distinguir. Y ahí es donde te digo, dentro de las instituciones privadas, hay algunas de altísima calidad, el 5% de la población, el 5, el 10% de la población. Pero existen varias otras, un grueso de la población, con calidad bien lamentable, que necesita regularse. Ahora, el congresista Mulder ha señalado de que ahora la nueva ministra de Educación cumple el perfil porque es educadora, ¿no? Si bien el exministro Saavedra fue censurado por temas de corrupción, también dijo de que como era economista, entonces ahí cómo va o sea, un economista no podría haber sido ministro de Educación. No es cierto. ¿Por qué no? No sé. Yo me quiero remitir a lo que te dije al inicio. De lo que se trata es de formar equipos. Y como bien se decía también en las semanas previas a la censura, no se trata de individuos, se trata de instituciones. Y entonces hay que ver con quiénes va a trabajar. Obviamente los equipos tienen que ser diversos, tienen que complementarse. Tiene que haber pedagogos, con gestores, con economistas, con arquitectos, que es muy importante para la función educativa, con ingenieros, con abogados, con una multiplicidad de disciplinas. Le digo eso porque cuando nombraron al ministro de Cultura, también criticaron que porque ese actor, pero tenía un currículum detrás de lo que casi todos conocíamos. Bueno, en ese caso particular aspecto, ¿no? Sí es ignorancia supina, ¿no? Porque bastaba con ir a los diarios y leer las columnas que Salvador del Solar viene escribiendo desde hace 3, 4, 5 años. Columnas importantes, interesantes, sesudas, con puntos importantes y además comprándose varias de las discusiones que importan en nuestra sociedad hoy. Bueno, me informan también que dentro de unos minutos se espera también las primeras declaraciones o una pequeña conferencia de prensa de la flamante ministra de Educación, Marilú Martens. Tenemos ahí la señal en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí se ha trasladado rápidamente nuestro compañero Peter Román. ¿Y qué espera de las primeras palabras de la ministra, señor Ñopo? Va a ser interesante escucharlo, va a ser interesante saber qué dice. Yo creo que va a ser algo bien en la línea de continuar en los grandes 4 pilares, enfatizar lo de los docentes. Ella siendo una docente de corazón, esperamos que enfatice bastante lo de esta carrera, la importancia de la meritocracia dentro de lo que se diga, ¿no? Y aquí también es importante señalar lo siguiente, mira, en el país existen 400.000 docentes, de lunes a viernes 8 de la mañana, son 400.000 las personas que entran a las aulas de nuestros estudiantes. Esto es un contingente bien grande. Casi no hay empresa en este país que tenga 400 empleados, digamos, que día a día entran a sus aulas. Son contadas con los dedos de la mano las compañías de ese tamaño. Es un universo bastante grande, un capital humano bastante grande, que nuevamente manejarlo no es sencillo.
Y una de las cosas que sucedió en la gestión previa es que se dieron unas evaluaciones de desempeño docente bastante pulcras, bastante limpias, impecables. Ojalá eso se mantenga. Y otro tema, señor Ñopo, que también está causando expectativa, ¿no?, en los últimos días, es que tras esta juramentación se iba a saber la fecha en que tanto el presidente de la República y Keiko Fujimori se iban a reunir con el cardenal Juan Luis Cipriani. Precisamente tenemos un informe y después me comenta, por favor, adelante. El cardenal Juan Luis Cipriani dijo que el diálogo Kuczynski-Fujimori se llevaría a cabo después de la juramentación del nuevo ministro de Educación. En RPP, Cipriani comentó que el presidente se encuentra por el momento concentrado en buscar al sucesor de Jaime Saavedra. Entiendo que el presidente está enfocado en esta situación concreta. Me parece que es lo más apropiado y respetuoso. Que se resuelva esta situación y probablemente lo más pronto, después de esta juramentación, intentaría que se fije una fecha. Descartó que la reunión entre el mandatario y la lideresa de Fuerza Popular sea solo un saludo a la bandera. Estamos personas maduras deseando representar a este pueblo que nos pide a todos, reúnanse, concuerden, vamos a sacar adelante al país. El jueves pasado, el prelado de la Iglesia Católica ofreció su casa para que el presidente de la República y Keiko Fujimori puedan dialogar y superar juntos la crisis política generada luego de la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra.